Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Juzgar. Gracias por seguirnos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Rodrigo Moreno Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Hoy tenemos el privilegio de que el Arte de Juzgar se lleve a cabo en la máxima casa de estudios de nuestro país, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para conversar con un intelectual, politólogo, escritor y conocedor de la justicia electoral y la democracia. Hoy con nosotros, José Woldenberg. Acompáñanos, por favor. Muy buenos días a quienes nos siguen en este programa, El Arte de Juzgar. Hoy tenemos el privilegio de estar en la oficina del doctor José Woldenberg, quien nos abre las puertas para platicar de algunos temas de democracia en México. Y bueno, doctor, quisiera comenzar platicando con usted el tema. He visto que tiene un libro publicado, Grandes Problemas, la democracia como problema, un ensayo. Y bueno, ya que nos hemos dado la tarea de revisarlo y observarlo detenidamente, quisiera que usted nos platicara por qué considera usted que la democracia hoy en día se considera un problema. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Este es un libro de una colección que se llama Los Grandes Problemas, que es una colección que edita el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México de manera conjunta. Entonces, la idea de este ensayo en particular es la siguiente. Durante muchos años en México pensamos a la democracia como la llave que iba a solucionarnos los problemas. Y es cierto, la democracia nos ayuda a resolver muchos temas, por ejemplo, el de la convivencia y competencia de la pluralidad política, nos ayuda también a expandir las libertades, nos ayuda a fortalecer la división de poderes, ha generado fenómenos de alternancia. Hoy los titulares del Ejecutivo en muchos estados y el titular del Ejecutivo a nivel federal tiene que convivir con otros poderes constitucionales más o menos equilibrados. Todo eso se ha logrado con la democracia. Pero también hubo una sobreventa de expectativas en relación a la democracia. Había quien pensó que la democracia era la llave para que de un día a otro apareciera el Estado de Derecho, para abolir la corrupción. Hubo incluso quien pensó que la democracia iba a ser una especie de acelerador del crecimiento económico, que a partir de ahí el mundo sería un mundo sin desigualdades, que podríamos abatir la pobreza. Y nos damos cuenta que no, que la democracia sirve para unas cosas y para otras no. Claro. Entonces, el libro lo que quiere es reflexionar sobre dos grandes asuntos. Uno, cómo un régimen de gobierno como el democrático hace más complicada la gestión de gobierno, precisamente por el equilibrio de fuerzas que habita el mundo de la representación. Y dos, cuáles son los problemas que rodean a la democracia, es decir, el caldo de cultivo en el que se desarrolla la democracia y que genera un malestar muy fuerte con los partidos, con los políticos, con los congresos, con los ejecutivos. Esos son los dos grandes campos que trata de abarcar este ensayo. Muy bien, doctor. Y bueno, es una reflexión que traemos el día de hoy. Usted como
primer presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde se construye la democracia, donde se camina hacia la democracia, donde se va consolidando la democracia en nuestro país, ¿cómo ve que ha pasado el tránsito de esa época de la democracia, cuando se comienza a consolidar con un Instituto Federal Electoral, hoy en día INE, a los días que hoy vivimos? ¿Cómo la percibe el tránsito que ha tenido? Bueno, primero, yo no fui el primer presidente del Consejo General del INE. El INE, cuando se funda en 1990, está presidido por los secretarios de Gobernación. De hecho, en el Consejo General del INE estaba el representante del Ejecutivo, que es el secretario de Gobernación, había representantes del Legislativo, de los partidos políticos y consejeros magistrados. A mí me tocó ser el primer presidente del Consejo General del INE en 1996 que no era secretario de Gobernación, claro, porque la reforma política de ese año lo que había hecho era precisamente excluir al Poder Ejecutivo de la organización de las elecciones. Entonces, ese fue el consejo. Yo creo que ha cambiado mucho el ambiente de entonces a ahora. Yo creo que el instituto, las tareas que tiene encomendadas de organización, de credencialización, de capacitación, todo lo que tiene que ver con los programas de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, todas esas rutinas yo creo que el instituto cada vez las hace mejor. Sin embargo, al instituto cada vez se le han cargado más labores y se le ha ido convirtiendo en un juez sin serlo. ¿Qué quiero decir? Cuando el Instituto hoy Nacional Electoral realiza las tareas de organización o las de capacitación, es relativamente sencillo que el instituto y los partidos se alineen del mismo lado. ¿Por qué? Porque tanto los partidos como el instituto, pues lo que quiere es que esas rutinas salgan bien, que no sean sesgadas, que den garantías de que son imparciales, etcétera, etcétera. Pero cuando el partido A acusa al partido B, en esos casos el Instituto Nacional Electoral no puede dejar satisfecho a ambas partes. Y eso creo que está desgastando a la institución. Yo he señalado una y otra vez que todos los conflictos deberían desahogarse a través de las salas del Tribunal Electoral, para que al final llegaran a la sala central. Porque para eso se construyen tribunales, para dirimir los litigios. En cambio, una autoridad administrativa como el INE, no creo que sea su labor estar tratando de resolver litigios entre los diferentes partidos. Pero más allá de eso, creo que en el ambiente también ha cambiado. Yo creo que las elecciones, digamos, desde los años 80, de los años 90, incluso las primeras en los años 2000, eran elecciones que estaban fuertemente cargadas por una esperanza. Es decir, había las principales corrientes del país querían dirimir sus diferencias en el ámbito electoral, sabían que esa era la fórmula pacífica y participativa para decidir quiénes deberían de gobernar y quiénes deberían de legislar. Y había una esperanza en que pues, este equilibrio entre las fuerzas políticas, los fenómenos de alternancia, una mayor vigilancia de los congresos sobre los ejecutivos, etcétera, etcétera, pues todo eso iba a ser en bien de la sociedad mexicana. Y sin embargo, como señala el libro, lo que ha sucedido es que esta naciente democracia se tiene que reproducir en un ambiente muy poco favorable. ¿Por qué? Porque la economía mexicana no ha crecido en los últimos años, porque no se generan los empleos formales que México requiere, porque muchos jóvenes no encuentran espacio ni en los centros de educación superior ni en la economía formal, porque hemos vivido migraciones enormes de mexicanos que han ido a los Estados Unidos, aunque eso ahora ha amainado. Si a todo eso se le añade que somos un país con marcadas desigualdades, ancestrales desigualdades que no han podido ser abatidas, que la pobreza parece imbatible, que los fenómenos de corrupción que quedan impunes están ahí, que hemos vivido pues, sacudidas por la violación de derechos humanos, como el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Bueno, todo eso genera un ambiente que ha, creo yo, mermado la esperanza, que ha generado humores públicos muy agrios y que normalmente esos humores públicos se dirigen sobre todo, hacen responsables a los políticos, a los partidos, a los congresos, a los gobiernos de esa situación. Y el problema es que todos sabemos o deberíamos saber
pues que no hay democracia sin partidos, sin políticos, sin congresos, sin gobiernos. Incluso, doctor, permítame, hay unas estadísticas que me llamaron mucho la atención, que usted hace referencia en su libro muy bien, con lo que me viene diciendo ahora, nos platica aquí para el programa de El Arte de Juzgar, en donde la CEPAL y PNUD hacen un estudio y hacen números y hacen gráficas y hacen porcentajes de cuál es ese tipo de problemas. Y ese tipo de problemas a los que hoy en día estamos inmersos los mexicanos, ¿usted qué considera que puede favorecer? Si bien es cierto, hay esta carencia de temas, esta carencia de un gran área de oportunidad para todo este tipo de temas de la democracia, ¿cómo podríamos convertir el problema de la democracia en favorecer a la democracia? Sí, bueno, esa es la intención del libro. O sea, sí. Lo que señala el libro es que aquellos que deseamos asentar las rutinas democráticas, tenemos que pensarla no solamente como solución y como problema, sino también como problema, y pensar en los problemas que lo rodean y la desgastan. Usted acaba de mencionar al PNUD y a la CEPAL. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el año 2005, puso sobre la mesa su preocupación de que el triángulo que coexiste en América Latina, que es desigualdad socioeconómica, pobreza y democracia, era un triángulo que hacía muy difícil la reproducción armónica de la democracia. Era el momento en que todo mundo en América Latina festinaba que el continente se había vuelto un continente básicamente democrático. Es decir, las juntas militares habían desaparecido, los autoritarismos también, y existían sistemas plurales de partidos, elecciones, fenómenos de alternancia. Todo eso era la buena nueva del continente. Pero decía PNUD, ¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad puede soportar la reproducción de la democracia? Porque decía, esa desigualdad y esa pobreza generan un caldo de cultivo adverso a las rutinas democráticas. Pero eso era hace 10 años. Con posterioridad, la CEPAL puso sobre la mesa un tema muy similar, pero con otros énfasis, que era el tema de la cohesión social. La CEPAL decía que América Latina y sus países tenían un déficit de cohesión social. ¿Qué quiere decir cohesión social? Es ese sentimiento de pertenencia a un todo que hace que la gente se sienta incluida en un proyecto. Y decía, en América Latina, dadas las desigualdades y las franjas de pobreza, pues más que un sentido de pertenencia, lo que tenemos es una especie de archipiélagos, de grupos, de clases, de pandillas, que no se reconocen en ese todo mayor que sería la nación. Y la CEPAL, creo que con buen tino decía, ese sentimiento de pertenencia se construye, no se decreta. ¿Cómo se construye? Pues con políticas de educación, con políticas de salud, con políticas de vivienda, es decir, con políticas que traten de generar ciudadanos capaces de apropiarse de sus derechos, ejercer sus libertades y ser responsables también de sus actos. Y la CEPAL nos decía y nos alertaba, si no logramos construir cohesión social, nuestras democracias seguirán siendo democracias muy frágiles, muy débiles. Claro, e incluso también en el libro usted habla del famoso el Latinobarómetro. Ajá. Y en este tema nos dice, bueno, también me causó una reflexión. ¿Cómo es la pregunta si podría existir la democracia sin partidos políticos? Y muchos dicen que sí es posible, contrario a lo que otros países sostienen que no podría ser posible construir una democracia sin partidos. ¿Usted considera que sin partidos la democracia podría funcionar en nuestro país? No hay democracia sin partidos. Por eso hace esa pregunta del Latinobarómetro. Lo que el Latinobarómetro quiere ver en los diferentes países de América Latina es qué tanto los ciudadanos han entendido lo que es la democracia. Y entonces hace dos preguntas, entre muchas otras, es un pool de preguntas. Una es, ¿puede existir la democracia sin partidos? ¿Puede existir la democracia sin Congreso? Y claro, hay un consenso universal. No hay democracia sin Congreso si no hay sin partido. Pero eso es
un consenso en el mundo académico, digamos. Lo que hace Latinobarómetro es preguntarle a la gente de a pie. Y para mi sorpresa, el país o uno de los países donde menos se entiende eso es el nuestro. Es decir, no sé, en Uruguay, en Venezuela, en otros países, pues la respuesta es no. Es decir, no puede haber democracia sin partidos, no puede haber democracia sin Congreso. Pero en nuestro caso, casi la mitad contestó que sí y la mitad contestó que no. Entonces, yo lo que digo en el libro es que me temo que en relación a la democracia ni sabemos lo que es, eso es lo más triste, y luego tampoco la valoramos, porque luego hay otra serie de preguntas que hace Latinobarómetro, entre otras la de si mejoraran las condiciones de vida, estaría dispuesto a sacrificar democracia aunque fuera un régimen autoritario, y hay un porcentaje muy alto de gente que dice que sí. Creo que la pregunta está un poco más mal planteada, pero independientemente de eso, creo que sí recupera una pulsión que hay en la sociedad. Es decir, que eventualmente si las condiciones materiales de vida mejoraran, mucha gente estaría dispuesto a sacrificar libertades. Yo no, pero mucha gente sí. Oiga, doctor, y bueno, entonces con este tema, por ejemplo, las últimas reformas o las recientes reformas al sistema electoral, usted en la plática tocaba el tema de quitar al INE hoy en día las facultades de juzgar, que esas se fueran a las salas del tribunal, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las salas regionales y pues obviamente a los tribunales electorales en las entidades federativas, de acuerdo a su competencia. Por ejemplo, tenemos un tema del régimen sancionador especial que hoy en día ha traído a los tribunales de cabeza por los tiempos y por la materia de lo que se resuelve. ¿Usted considera que no es sano entonces esa práctica que se instruye en los institutos electorales y se tiene que juzgar en los tribunales? Yo creo que debería ir directamente a los tribunales. De hecho, ya en la última reforma, para el procedimiento especial sancionador, el Instituto Nacional Electoral actúa como una especie de ministerio público y quien resuelve es el tribunal. Eso no era así. No era así. Antes de la reforma, el INE instruía, resolvía y su resolución, como todas, podía ser impugnada ante el tribunal. Ahora no, ahora es el tribunal el que decide. El que resuelve. Sin embargo, dentro de todo el procedimiento existe la posibilidad de tomar medidas precautorias y bajar del aire, por ejemplo, algún spot que se considere que es calumnioso. Bueno, en ese eslabón, otra vez es el INE el que tiene esa facultad, ¿no? El de tomar esa medida precautoria y bajar del aire. Yo digo que eso está mal diseñado, que si un partido acusa, si el partido A acusa a B, o si B acusa a donde deberían de ir es a los tribunales, porque para eso se crean los tribunales, para resolver conflictos. Y el INE, hay que recordarlo, parece necesario, es una autoridad administrativa, no es un tribunal, con un agravante. En la rueda donde se sientan los consejeros están también presentes los partidos políticos y los representantes de los grupos parlamentarios, que en este tipo de litigios son parte del litigio. Es decir, normalmente es un partido quien acusa al otro. Entonces están ahí sentados en la mesa. Eso hace también más difícil el procesamiento. Entonces creo que lo óptimo sería que fueran directamente a las autoridades jurisdiccionales, es decir, al tribunal. Eso descargaría a la autoridad administrativa de ese tipo de labores. Creo además que evitaríamos conflictos entre los partidos y la autoridad administrativa, y algo que también habría que evitar y que se está dando, que es este roce entre la autoridad administrativa y los tribunales. Doctor, entonces, si vemos que hoy en día se ha mezclado lo que es la autoridad administrativa electoral, la que organiza las elecciones en nuestro país, y por otro lado, la autoridad jurisdiccional electoral, los tribunales, entonces podríamos ver o podríamos considerar que puede existir, que hay justicia sin democracia, o que hay democracia, o la democracia impacta en la justicia electoral, o cómo podría impactarse, o son entes independientes, o se podrían leer de manera independiente la justicia electoral con la democracia.
No. O sea, a ver, en materia democrática en México, los tribunales son una creación relativamente novedosa. El primer tribunal se creó en 1986, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que era un tribunal que tenía muy escasas facultades. ¿Por qué? Porque seguían existiendo los colegios electorales. Entonces, ese fue un tribunal que duró muy poco. Además, inmediatamente se dieron las elecciones de 1988 y prácticamente todo el sistema electoral construido hasta entonces sucumbió, ¿no?, ante unas elecciones realmente competidas. Y entonces se creó aquel tribunal que también era administrativo, el famoso TRIFE, el Tribunal Federal Electoral. Pero en muy pocos años, pues México construyó una justicia electoral cabal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solamente forma parte del Poder Judicial, sino que es un tribunal con capacidades para decidir todo en materia electoral. Es decir, los viejos colegios electorales que todavía, por ejemplo, calificaron la elección del presidente en 1994, es decir, antier en términos históricos, hace 21 años, esos ya no existen. Y hoy los tribunales, en buena hora, son los que tienen la última palabra siempre que hay un litigio. ¿Por qué? Porque sería una ingenuidad pensar que en una materia como la electoral no va a haber confrontaciones, no va a haber litigios, no va a haber enfrentamientos. Nadie en su sano juicio puede intentar evitar los conflictos. Lo que el Estado debe construir es una vía para desahogarlos. Y esa es precisamente la vía jurisdiccional. Entonces, creo que la experiencia en México ha sido satisfactoria. Es decir, tenemos una experiencia breve en términos históricos de lo que han sido los tribunales en materia electoral, pero creo que ha sido una experiencia muy productiva. Lo que hay que hacer, digo yo, es afinar los asuntos. Entonces, para usted, doctor, si hacemos una retrospectiva a los colegios electorales, el TRICOEL, el TRIFE y posteriormente con la reforma de 1996 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, usted concentraría todas esas facultades de juzgar asuntos electorales, de conflictos y controversias electorales en el tribunal y reduciría únicamente al Instituto Nacional Electoral hoy en día la organización simplemente de las elecciones. Exactamente. Porque creo que eso está en el código genético de ambas instituciones. Es decir, el IFE primero y el INE después realmente se construyó para organizar elecciones, no para ser un juez. Y los tribunales, por el contrario, fueron pensados, diseñados y fortalecidos precisamente para desahogar conflictos, para desahogar controversias. Entonces, es casi volver a la idea original. El INE y los institutos locales o llamados soples, esos se van a dedicar a organizar las elecciones. Todos los conflictos y todas las resoluciones de estas autoridades que no le gusten a los partidos pueden ser recurridas ante los tribunales, tanto locales como el Tribunal Federal Electoral, ¿no? Doctor, y para concluir esta plática, me gustaría saber, bueno, ya nos ha dicho lo que nos trae el tema de hoy es grandes problemas, la democracia como un problema. Que insisto, la democracia es una solución. Sí. Y el título quiere ser un título provocador. Claro. ¿No? O sea, no es un libro que milite contra la democracia. Que lo que quiere hacer es pensar a la democracia como problema para fortalecerla. Llevarla a la reflexión, o saber dónde están los puntos, las áreas de oportunidad para mejorar nuestra democracia. Entonces, si la democracia tiene tantos asegúnes, o sea, por una parte tiene unos pros, por otros contras, y hay que fortalecerla para consolidar la democracia en nuestro país, entonces al final del camino me parecería que la democracia es un arte. O sea, es un arte tener... La democracia es un régimen de gobierno. Sí. Y sobre eso también hay mucha confusión. Es un régimen de gobierno sobre todo cuando se le piensa en contraste. Si uno piensa en los regímenes autoritarios, si uno piensa en los regímenes dictatoriales, si uno piensa en los regímenes totalitarios, entonces uno puede ver con mayor claridad qué es la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno que permite la expresión, la recreación, la convivencia y la competencia pacífica e institucional de la diversidad política de un país. Eso es lo que permite la democracia. A diferencia de todos los sistemas autoritarios, dictatoriales o totalitarios que creen que existe una sola
digamos, ideología política virtuosa, un solo sujeto virtuoso, un solo partido virtuoso. Y por eso todos los autoritarismos los que intentan es erradicar y persiguen a todos y cada una de las organizaciones que no comulguen con sus postulados, con sus propuestas, con sus programas. Entonces, creo que el sistema de gobierno que mejor se adapta a la modernidad es precisamente el sistema democrático, que parte de una idea muy elemental, pero que a mucha gente no comparte, por desgracia. Y es que la sociedad no es un monolito. La sociedad es, digamos, es una comunidad donde palpitan y existen credos distintos, intereses distintos, ideologías diferentes, sensibilidades distintas, y que todas ellas son legítimas y merecen la oportunidad de expresarse y de poder competir para ver quién gobierna y quién legisla, ¿no? Esa es la idea democrática. Claro que sí, doctor. Pues es un gusto platicar con usted, doctor José Woldenberg. Y pues bueno, para el programa nos hiciera favor de obsequiarnos una dedicatoria de su libro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy, para mí, un honor estar con ustedes y pues pondré algunas palabras para su programa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para quienes nos siguen en nuestro programa, en plataforma electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a agradecer al doctor José Woldenberg su plática, sus consejos y las reflexiones que nos hace sobre el tema de la democracia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, de veras. ¿Nos podría hacer favor de leer lo que nos dedica? Para el arte de juzgar, gracias. Los mejores deseos y larga vida al programa. José Woldenberg. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Bueno, pues para quienes nos siguen en estas transmisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue un gusto estar con ustedes y con el doctor José Woldenberg. Hasta la próxima. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.